Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual... Hasta allí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy queremos honrarte, alabarte y bendecirte, porque dejaste un mediador entre tú y nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está allí intercediendo para que la voluntad de los cielos y la tierra sean siempre tu verdad. Padre, enséñanos a vivir en tu voluntad, a tener la confianza de que tienes el control, que tienes el poder y que tienes toda la honra. Porque aunque los hombres no te conocen, tú deseas que sean salvos. Te pedimos perdón, te pedimos arrepentimiento y fe para estos hombres que han vivido haciendo lo malo delante de tus ojos. Todo hombre fuerte, de mentira y engaño, de manipulación, queda roto y sin poder. Todo pacto de las tinieblas, todo conjuro que se haya hecho, está vencido, porque los Baales tienen que inclinarse ante el Dios vivo, porque Satanás se le fue dicho: solo a Dios adorarás y a Él servirás. Te pedimos, Señor, que como la sal de la tierra, Señor, vivamos en temor de Dios, en verdad y en justicia, mostrándole al mundo que tú eres real y que tú haces todo para el bien de los que aman a Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, por darnos paz y gozo, porque en tus promesas están puestas para los hijos de Dios, que en medio de cualquier circunstancia tú eres nuestra roca firme, nuestro refugio, quien pelea por nosotros y quien nos sustenta. Te queremos adorar, nos queremos gozar, alabándote y dándote gracia por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, porque confiamos en que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestras oraciones, porque te place bendecirnos, porque eres tú quien sustenta, Señor, con tu mano poderosa, con tu diestra fuerte, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que regresemos al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 6 aproximadamente. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Hoy buscamos poder cerrar el tema que hemos venido hablando en las últimas 2 semanas. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando a propósito del oír, ¿cierto? Para ello hemos avanzado chequeando Romanos 10, hemos mirado qué nos dicen los Proverbios, Génesis. Bueno, hemos mirado un sinfín de referencias bíblicas y creo que el propósito Dios lo ha ido cumpliendo en nosotros al entender verdaderamente qué significa oír. Hoy vamos, con la ayuda de Dios, a cerrar esta tripleta y pedirle a Dios que aquel don que nos fue dado desde el principio, el primer don de parte de Dios, no solamente se mantenga activo en nosotros, sino que se continúe despertando.
porque los misterios, las cosas que están escritas y escondidas en la Escritura, solamente las vamos a poder acceder a ellas en la medida en que nuestros oídos puedan entender lo que el Señor ha dicho. Con Martica hablábamos en estos días y con la congregación también lo hemos hecho en el pasado, de que el conocimiento sin revelación es mera información, ¿cierto? Una persona puede ser muy conocedora de la Escritura, pero si no tiene revelación de ella, simplemente tiene información de lo que dice la Escritura de Dios. Y si bien tenemos claro que la Escritura, si la leemos, si la escuchamos, ella va a abrir nuestros oídos, es muy probable que en muchos casos hayamos recibido poca o mucha información y esta simplemente esté allí como conocimiento. Y la Escritura nos dice que el conocimiento que tiende a ser en el corazón del hombre lo envanece. Hay veces creemos que porque tenemos más información sabemos más y puede que sepamos más, pero Santiago nos dice que lo importante no es solamente oír, sino hacer. Cuando nosotros oímos, por eso es vital que nosotros recuperemos esa bendición de poder escuchar a Dios. Porque cuando oímos y ponemos en práctica lo que hemos oído de Dios, entonces estamos teniendo comunión con Dios. Y se está teniendo una verdadera revelación, porque una persona puede citar las Escrituras y explicar, pero para ella misma va a darse cuenta que en realidad tiene revelación cuando vive eso que conoce. Si no se vive, pues es simplemente información, como saber la fórmula de una fórmula química o un conocimiento filosófico. Mientras una persona no viva eso que está conociendo, no ha bajado a su corazón y no ha habido entendimiento. Vamos a hacer entonces una pequeña sinopsis de lo que hemos hablado, y si ustedes recuerdan algo que les parezca que es importante traerlo de nuevo a colación, por favor, no lo piensen dos veces en hacerlo. Pero hasta el momento hemos hablado de qué fue lo que Dios hizo la primera vez cuando dijo que había bendecido al hombre. ¿Recuerdan? Que lo vio la imagen de varón y hembra. Ok. Recuerdan que en un principio aclaramos que Dios creó, pero todavía no existían en forma. Ok, pero en el momento en que dice que los creó, ya les estaba hablando. Y eso significa que tenían comunión ya con Él. Pero no era una comunión de lo que escuchaban literalmente con sus oídos físicos o aún lo que pudiesen ver con sus ojos físicos. Concluíamos, y si ustedes están de acuerdo, ese es el planteamiento, la primera bendición que recibe el ser humano al ser creado es el poder escuchar a Dios. Antes inclusive de que se materializara el que se multiplicara la tierra, el que tuviese señorío sobre los animales, el que tuviese sabiduría, antes de eso, la bendición consistía en poder escuchar a Dios. Y ustedes recuerdan entonces también, como nos relata Génesis, que cuando el hombre se aparta o desobedece, lo primero que sucede es que pretenden esconderse de Dios. Llegamos de nuevo entonces a Génesis capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al 6, y en el 6 nos vamos a detener porque hay algo ahí importantísimo que necesitamos retomar. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dos cosas importantísimas en el versículo 5 al final y al principio del 6. Dice
el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos. Entonces ya sabemos que aquí hay un tema de sentidos, pongámoslo así, pero que no necesariamente es estrictamente físico. ¿Ok? Porque es obvio que ya Adán y Eva físicamente veían. ¿Cierto? Entonces no estamos hablando de que ellos andaban como Pablo con escamas como pescados en los ojos y que no sabían a dónde iban, y entonces si comes de fruto se te van a abrir los ojos. Ya es claro a este punto de que no estaban con los ojos físicamente cerrados, pero dice que se le van a abrir los ojos. Y el versículo 6 cobra gran relevancia cuando conectamos la idea de la que estamos hablando. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando dice agradable a los ojos, pues a todos nos han pintado y tal vez nos cuesta despejarnos de esa idea de la manzana verde, ¿cierto? O verde o roja, no sé, pero nos dijeron que es una manzana y todos creemos que es una manzana. O sea, no, ahí puede ser una guanábana, puede ser una chirimoya, ok, más tropical si ustedes quieren. Pero yo creo que ya en este punto, después de lo que hemos visto, estamos claros que no era necesariamente agradable a la vista en términos de que si era bonita la forma de la fruta o el árbol que le estaban proponiendo. Seguramente sí era muy atractiva, ¿ok? Pero ya estamos aclarados de que los sentidos de los que estamos hablando hasta este punto no son estrictamente los físicos, porque Dios habló al oído del hombre y todavía no tenía orejas formadas. Ya las tenían, y dice que la mujer, dice Eva, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y lo que dice después en realidad nos enruta, nos aclara a qué se refiere con que es agradable a los ojos. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, lo que primero sucede es el hombre es bendecido con la posibilidad de poder escuchar a Dios sin que haya intercepción. Si hay algo que nosotros debemos buscar, anhelar, y cuando lo encontremos conservar, es ese sintonizador que permita que nosotros sepamos que es Dios quien nos está hablando. Si el ser humano encuentra, aplica y practica eso en su vida, tiene la bendición de Dios asegurada. ¿Usted se imagina qué clase de comunión tenemos y tendríamos y queremos tener con Dios si en absolutamente todo lo que hiciéramos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en todo, escucháramos la voz diciéndonos de Dios, sí, hijo, es aquí. No, hija, no, por ahí no. Sería maravilloso. Sí, no, sí, por ahí no. Ay, no. Y que uno pudiese escuchar a tiempo antes de que uno metiera las de caminar, que tan pronto estamos tentados a hacer. ¿Qué bendición sería? Bueno, ese fue el tipo de bendición que Dios preparó para el hombre desde el principio. Y como el hombre y la mujer, hablando como especie, se rebelan, se olvidan de que hay que escuchar la voz de Dios, compraron una mentira bárbara, despiadada, pero totalmente tentadora, que está en el versículo 4 y luego en el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿ok? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya sabemos que los ojos no estaban cerrados físicamente, que iban a abrir otro tipo de ojos, como el que hablamos unas cuantas semanas atrás, ¿te acuerdas? El ojo, el tercer ojo, okay. Literalmente. O sea, desde ese entonces estaba ya planteado como objetivo de que el diablo le sembrara en el corazón y la mente del ser humano de que podía tener una conexión espiritual con el mundo espiritual, viendo de una manera distinta a la que con los ojos normalmente se ve. ¿Ok? Entonces, si le hubieran dicho a Adán en ese momento, no, es que vas a poder ver a los espíritus chocarreros, seguramente pues él me hubiera dicho, no, yo no quiero que me asusten, no que me asusto. Pero cuando le dijeron, va a haber sabiduría
y vas a ser como Dios y van a ser abiertos tus ojos. La perspectiva, por supuesto, cambia. Entendemos entonces, esto lo dijimos en las 2 semanas pasadas, que Dios le dio la posibilidad al hombre de escuchar y el diablo le ofreció al hombre la posibilidad ¿de qué? De ver. Obviamente no vista, sino de depender de lo que quisiera encontrar para añadir sabiduría. De depender de sus sentidos. Depender de sus sentidos. Y aquí la línea es muy fina para discernir cuando estamos hablando estrictamente de lo físico y cuando lo espiritual o lo simbólico. Y digo que es muy fina porque podemos interactuar inclusive con ellas. Cuando la Escritura dice que nosotros vemos con los ojos, pero no podemos ver el corazón de las personas. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje que les traiga a memoria esto que acabo de mencionar? Cuando Dios reprendiendo, porque así lo hizo literalmente, diciéndole a uno de los suyos, estás mirando con la vista que tú estás acostumbrado a mirar. ¿Recuerdan qué pasaje? A Pedro, ¿y qué más? Hay otro aún. Sí, Elías, es Elías o Eliseo el que le abre los ojos al sirviente. Bueno, ese es uno, él no estaba consciente de lo espiritual. Pero hubo un pasaje cuando el rey Saúl estaba involucrado con Samuel el profeta y aparece David. ¿Ustedes recuerdan que Saúl la embarró con Dios? Salió, fue destituido por lo menos delante de Dios y Samuel quedó acongojado porque pues ya le habían dado rey, él quería ubicar otro rey porque el pueblo pedía rey. Y él se agarró con su vista, con su experiencia. Okay. Ya, y él andaba buscando quién era el que tenía el biotipo. Ya era un tema de biotipo, ¿cierto? Si tenía la estatura, si la musculatura era tal, si el tono de su piel, si tenía los ojos claros o oscuros. Él andaba buscando a alguien así, al punto que cuando el papá de David hace que todos hagan una pasarela, eso fue un casting, literalmente un casting, él estaba diciendo, no, este no, este está pasadito de kilo, este no es, ay, este está gordito, no, ahí este está calvito, qué sé yo. Él estaba buscando a alguien que se pareciera a la imagen que él tenía del rey. Y no era lo que Dios quería, al punto que Dios le dijo, estás equivocado, porque tú andas buscando y estás mirando lo que tus ojos ven. Y esto nos lleva a un momento especial en la historia de la que estamos hablando. Porque resulta que nos encontramos con que Satanás logró su objetivo en la especie humana. ¿Cuál fue el objetivo que logró? Que Dios lo bendijo con tener audición para escuchar, reconocer a Dios. Y la maldición llegó fue cuando el hombre deja el oído para acercarse a Dios y decide encontrar a Dios a través de la vista. Porque la promesa que se le hizo con el tema de la vista en un principio era que iba a ser como Dios. O sea, le vendieron un roto, le vendieron un hueco. Porque si el hombre hubiese tenido claridad de su identidad, como gracias a Dios lo tenemos ahora nosotros podríamos decir, y tal vez Adán tuvo que haberlo dicho, venga, pero es que yo soy igual a Dios. Usted no sabe que Él me hizo a la imagen y a la semejanza de Él. ¿Qué era lo que le estaban ofreciendo entonces? Discernimiento entre bien y mal. Y resulta que hasta ese momento ellos no sabían qué era el mal. Todo lo que habían conocido, todo lo que han recibido de Dios era bendición. No tenían la menor idea de que existía algo malo. Y esto fue lo que el diablo les quiso vender. Nos encontramos con dos sentidos, en un momento espiritual, en un momento físico, oído, y el otro, la vista. Y nos encontramos también con un escenario en el que seguramente todos nos identificamos. Lo que vemos se convierte en nuestra realidad. Y hemos hablado en varios momentos aquí de poder establecer la diferencia entre lo que es realidad y lo que es verdad. Ustedes recuerdan, alguien citó por ahí ahora el momento en que el profeta Eliseo anda con su siervo y le dice que les han abierto los ojos para que él vea lo que hay. La realidad de lo que estaba viendo el siervo era, no estaba mintiendo. Él estaba viendo lo que estaba viendo. ¿Y qué estaba viendo? Estaban rodeados. Y de pronto Dios, con misericordia, por intercesión del profeta,
le abre los ojos espirituales para que conciba, entienda y acepte y se regocije de que no está solo. En el momento en que Dios actúa, entonces la verdad se manifiesta. Cuando nosotros somos los que actuamos, andamos en la realidad y ahí es donde el diablo nos quiere mantener, en la realidad. Pero por eso, perdón, mi amor, pero bueno, entiendo yo entonces que allí es donde viene la fe. Como ese siervo que estaba asustado porque venían, lo iban a atacar y era pues como una cosa miedosa. Pongámoslo en una circunstancia de hoy, pasa lo mismo por lo que uno está oyendo y viendo que dicen que va a pasar, que está pasando. Bueno, esa es una realidad, eso no se puede negar. Pero los ojos de la fe están puestos en la esperanza que tenemos de una palabra que Dios nos haya dado. Eso es lo que nos debe tener con gozo y en la certidumbre de que Dios cumple lo que Él ha prometido. Es que... O sea, volvemos a como antes, a fe. Lo resumiste de manera perfecta. Si pudiésemos decir que cuáles son los ojos del hombre con que puede ver a Dios, tenemos que concluir que es la fe. Los ojos del entendimiento. No hay manera de recibir, de percibir, de acercarnos a Dios, sino es a través de los ojos de la fe. Pero uno dice, uy, ¿cómo así los ojos? Entonces me falta todavía, estoy corto de vista, porque es obvio en este momento que la fe requiere de oído para poder ver manifestación de Dios. Amén. Cuando yo oigo a Dios, entiendo, reconozco que es Dios el que está hablando. Por eso entre nosotros, y retomando el tema que fue propósito de la oración con que iniciamos, que tiene que ver con el tema de elecciones y toda la incertidumbre que pueda haber alrededor, que ustedes hayan escuchado en videos, en televisión, en candidatos, en fin, de que si vamos a hacer como Venezuela, que si vamos a hacer como no sé qué, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué le dice Dios a su iglesia? ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Y eso es lo que nosotros tendríamos que estar buscando, por encima de cualquier otra cosa, inclusive de nuestra conveniencia. Porque lo que vamos a encontrar es que Dios nos diga, hijo, si yo estoy contigo, no importa quién esté allá. Porque lo que tenemos que saber, el que esté allá, el que llegue allá, ha sido puesto por Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener algo muy claro. Salmo 1 dice que si nosotros estamos sembrados al lado del río, nuestras raíces alimentándose del agua del río, a pesar de que haya calor en otras partes, sequía, nosotros no nos faltará ni el agua, ni la provisión, ni la abundancia, si ustedes quieren, ¿ok? Por encima de nada, porque es que nosotros servimos a un Dios que nos guarda aquí, allá y en Capernaum. No es el momento de pensar, bueno, hay que empezar a sacar visas para irnos porque esto se acabó. Yo pensaba. Dios tiene planes para nosotros y para su iglesia. Huyamos por nuestras vidas. Y si hay algo que tenemos que hacer nosotros es adherirnos a la palabra de Dios que hemos escuchado, que nos promete, cito una nomás, ustedes pueden encontrar miles, aunque ellos maldigan, sabemos que Dios bendice. No importa cuántos se hayan reunido a hacer conjuros y cuánta cochinada alrededor de brujería, y que si Petro, y que si el alcalde, sí, son gobernantes, es verdad. Pero nosotros servimos a Dios al que todo el mundo se tiene que someter. Pero y además Dios dice que en la oscuridad resplandece más fuerte la luz, y que donde huiremos de su presencia y donde estaremos, y ahí en oscuridad Él estará allí, e incluso ilumina más. Con esa palabra de verdad que le da un aliento en cualquier circunstancia que uno... Claro que sí, así debe ser. Yo quiero compartirles esta palabra. Yo creo que hace días yo les conté acerca de esto. Dice que estaba el pueblo pidiendo a Jeremías que consultara a Dios qué hacer, ¿no? Ellos estaban como en un momento muy difícil y era algo muy parecido como a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y dice
yo les voy a dar como la respuesta que Dios le dio a Jeremías para el pueblo. Ay, la encontré y no, aquí está, sino que me perdió el reloj. Está en Jeremías 42. Y dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y os quedaré y os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que temíais os alcanzará. Y sigue. Dice, la espada que temías, ay Dios, se me fue, déjame quitar. Os alcanzará allí en tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Miren ustedes, qué palabra tan poderosa, pero cojan el mensaje. ¿A quién está diciendo esto? A quienes regresen atrás, a quienes vayan a Egipto, a quienes busquen los ídolos o quienes busquen las ayudas, lo que sea para sentirse tranquilos. Cuando Dios nos llama a nosotros es a que lo busquemos a Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte. Él debe ser nuestro gobernante. Es algo que no hemos entendido todavía en el mundo político y cultural en que nos movemos. Y es que estamos obnubilados por lo que culturalmente y socialmente nos han vendido. Como cuando el pueblo de Israel dijo, queremos rey, necesitamos rey. Nosotros estamos ya en un punto de nuestras vidas en la que sabemos que nuestro rey es Dios. El Señor es nuestro Dios. Y entonces no tendríamos por qué estar ni alertas, ni confundidos, ni desesperanzados porque otros quieran poner un rey. Porque no importa qué rey se suba, qué gobernante se suba, a nosotros nos sigue gobernando Dios. Y mientras Él gobierne nuestras vidas, nadie puede gobernar las nuestras, porque estamos totalmente en su mano y en su poder. Por supuesto, la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, los buenos y los malos, los que buscan de Dios y los que no buscan, para que Dios tenga misericordia sobre ellos. Ese es el principal propósito de esa oración. Y entonces, bueno, la oración nos habla muy claro y para nosotros Jesús es nuestro rey, nuestro presidente, nuestro rey de reyes, no hay duda. Pero entonces, ¿por qué debemos votar si ninguno de esos cree en Dios? Es buena pregunta. Ahora, la votación... pero de todos modos, ese candidato que sí, es el que tiene los votos de la familia, ¿no? Pues también... Sí, tiene como es que el 0,1%.
Bueno, Pero es que la encuesta no le puede creer tampoco. Sí, porque no sabe, pero no, pregunto yo, dice Dios que nosotros nos fuimos ya, pues dice no, yo ser candidato, pues, no, como yo soy Dios, yo represento a Dios y soy candidato de Dios. Entonces, todo eso queda una bueno, duda. hay varios puntos ahí. La Escritura dice que cuando el justo reina, Los proverbios están el hablando. pueblo de Dios se alegra. Y cuando el injusto reina, pues se ven oprimidos. Entonces, nosotros, ¿por qué tendríamos que procurar nuestra oración? Para que sean los justos los que reinen. ¿Y quiénes son los justos? No los podemos encontrar dentro de la poliquitería común y silvestre. Tenemos que buscarlos entendiendo, porque ya sabemos quiénes son los justos, aquellos que han sido redimidos por Dios. Ahí hay un tema, por supuesto, de opinión y de posturas sobre el que no vamos a pretender ingerir ni ahondar, Sí. pero se critica mucho al siervo o a la sierva de Dios que decida buscar un puesto político, por el contexto de corrupción y de manejo que se le da a eso. Pero la esencia de la palabra política, si ustedes la buscan en el diccionario, se van a encontrar con que política significa bien social. Lo que pasa es que está desdibujado por el manejo que el hombre corrupto ha hecho de ella. La política en sí no es corrupta, al contrario, busca el bien de la sociedad en la que se vive. Entonces, si a mí me preguntan, ¿yo quién quiero que reine? ¿Alguien con temor de Dios? ¿O alguien que no conoce a Dios y que niega a Dios? Yo de una vez les digo, busquen por favor al que diga que cree en Dios y que se la juega con Dios. Y si este es pastor, pues con mayor veras, esperaría uno de que tenga temor de Dios. Con esto no les estoy diciendo por qué voten, pero si a mí me pusieran a escoger entre lo que me ofrece el mundo y lo que me ofrece alguien que abiertamente dice yo quiero servir a Dios, seguramente se equivoque, pero quiere servir a Dios, yo tengo ya un soplo de parte de Dios al respecto de hacia dónde debería uno dirigirme. Y con respecto a lo otro que mencionabas en relación con que si tiene muchos o pocos votos, ustedes recordarán en 2016 creo que fue eso, la votación por el no, ¿cierto? El referendo por la paz. En su momento yo compartí o nosotros compartimos con la congregación, no sé si ustedes recuerdan, Sí. a propósito de que estábamos siendo probados de parte de Dios para escoger el bendecir a otros a través del arrepentimiento y el perdón, no es de una figura política. Ellos desdibujaron y se aprovecharon políticamente de todo lo que pasó en esos acuerdos, pero si a nosotros nos preguntaran, tenemos que bendecir, tenemos que perdonar y tenemos, por Dios, cualquier cristiano en sus 5 sentidos espirituales normales tendría que decir sí. ¿Ok? Recuerden al Señor Jesús contándonos el pasaje donde una persona que le debía al rey o al amo de ese momento, que le debía mucho, y le iban a llevar a la cárcel y le dijo, no, Señor, dame chance, yo te pago, y lo dejó ir. Y apenas se encontró con otro que le debía a él, lo encuelló. Porque Dios está llamándonos a nosotros a tener misericordia. Yo recuerdo en ese momento compartir esto. En otras palabras era, votemos por el sí, pero no porque estemos de parte o en contra de X o Y candidato. Es que era porque como cristianos no había manera de escoger, queremos la guerra, que maten y acaben con todos los que han hecho daño al país. Esa no podría ser una figura. No tenía nada que ver con que si eso iba a producir o no iba a producir. Entonces, ¿por qué retomo ese momento? Porque, oh sorpresa, ganó el no y fue tan determinante el voto de opinión de las iglesias cristianas que a partir de ese momento el candidato que tú mencionas coge un vuelo impresionante y resulta que termina lanzándose para el Senado, siendo escogido. Y uno diría, ok, wow, ¿de dónde salieron los cristianos? Y a los cristianos nos han dicho que no nos metamos con la política. ¿Por qué salió? Bueno, se dieron cuenta de que el pueblo cristiano podía tener injerencia y peso. Entonces no es nada descartable el considerar en estos momentos una opción como esa. Insisto,
no les estoy diciendo que voten por este o aquel, pero Dios nos está llamando a que busquemos su voz, porque nosotros no confiamos en lo que el hombre haga. Creemos por fe en lo que Dios ya hizo. Porque nos vamos a dar cuenta o mañana o dentro de 2 meses con la segunda vuelta, lo que Dios ya había elegido. Nos vamos a dar cuenta de lo que ya había tomado lugar en el mundo espiritual. Entonces, estamos dando gracias ahora, viendo con los ojos de la fe, escuchando con los oídos de parte de Dios. ¿Ok? Porque es eso lo que nos garantiza. Y cuando llegue el momento de que digan, ay, ¿quiénes votaron por esto y quiénes votaron por aquellos? Dios tiene que saber y sabrá que nosotros decidimos votar por Él. Nuestro voto fue por Él. Escogimos a Dios por encima de todo ese abanico de opciones corruptas que habían y llenos de hombres, con buenas o malas intenciones, no lo sabemos. Bueno, creemos que sabemos las malas. Pero nosotros decidimos escoger a Dios. Y es eso lo que necesitamos retomar. Por eso se hace tan vital el tema de que nuestro oído espiritual se agudice. Yo no sé si ustedes lo han vivido, en el caso particular, les cuento porque nos movemos en medio educativo y que tiene que ver con la enseñanza de idiomas. Y Dios me dio la oportunidad en el pasado de compartir con personas de distintas nacionalidades. Entonces hay un ejercicio que uno siempre hace, en el caso mío casi siempre sucede. Cuando escucho a alguien hablando, en mi mente está buscando el acento, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene? Si es colombiano, pues uno trata de ubicar de qué región es, pero si es hispano y habla español, ¿de dónde es este? Ay, y yo a Martica le digo en algún momento, ese es dominicano. Y dice, ¿cómo sabes? No sé, yo sé que es dominicano. Y este es cubano, ¿y cómo sabes que es cubano? Bueno, porque sí. El argentino no lo identifica. Pero el oído se va de alguna manera afinando. Vamos a ir a un pasaje de la Escritura que aquí hemos tomado en el pasado, pero que va a referenciar aquello que les estoy mencionando. Los invito a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 12. Y vamos a leer esto simplemente para que ustedes entiendan la importancia de tener un oído agudo, dispuesto y fino. Un oído que pueda identificar si estamos siendo engañados, si nos intentan engañar, si nos dicen la verdad, para que podamos discernir. Les decía en un principio que íbamos a transitar por una línea delgadita, donde en un momento iba a ser físico, en otro momento iba a ser simbólico, en otro momento iba a ser espiritual. Bueno, estamos en este momentico en esa lineecita. Jueces capítulo 12, y vamos a leer versículos 5 y 6. Jueces capítulo 12, versículos 5 y 6. Y antes de que lo leamos, les contextualizo un poco. Los israelitas habían obtenido una victoria sobre quienes estaban a su alrededor. Y los que estaban a su alrededor se dieron cuenta que con los israelitas tenían bendición. Y entonces, pero se encontraron en algún momento de la frontera para allá. Y ellos querían acceder a la bendición que estaba de la frontera para acá. Y la única manera que podían hacerlo era hablando el mismo idioma. O hablando el idioma de la misma manera. ¿Ok? Y aparece entonces el término que ustedes van a ver ahora que necesita ser contextualizado, por eso lo menciono, donde encontraron un santo y seña. ¿Cierto? Básicamente es, si usted me dice esto, yo me doy cuenta si usted me está engañando o no. Porque la intención suya puede ser confundirme. Versículos 5 y 6, dice así. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Sí. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Imagínense, a la
tuki tuki luego por no pronunciar la S. La Y la H. Ese Más bien, por no poder pronunciar esa combinación. Y es simbólico, pero muy explícito lo que encontramos en la Escritura. Porque este grupo de gente, cuando dicen que estaban en los vados, imagínense como si hubiese un pasadizo en la montaña, estuviese entre montañas, y ese fuera la única manera de transitar para llegar de un lado a otro. Lo que llamaríamos hoy, lo que viéramos hoy como tal vez unos peajes, ¿cierto? De frontera, donde están parados allí los guardas y la gente de la autoridad y, venga, ¿y usted para dónde va? Casi que si le estuvieran pidiendo pasaporte o visado. En ese caso el visado era, ¿usted de dónde es? Porque los que estaban vencidos, que eran parte de los de Efraín, por eso le decían, ¿usted es efrateo? No, ¿cómo le ocurre? Diga entonces Shibolet. Y ahí empezaban a sudar. Pues no podían. 42,000 dice la Escritura, que intentaron simplemente decir, sí, yo soy, y no podían, no les salía. Pero qué importancia que quienes estaban al tanto, guardas, pudiesen identificar si eran o no engañados. Miren lo importante que es el tema de tener el oído para Dios afinado. Porque muchos van a llegar o han intentado llegar con fábulas, con historias, con propósitos a contarnos acerca de las maravillas de Dios y están como los efrateos seguramente, simplemente tratando de entrar a formar parte de la bendición. Y solamente nos podríamos dar cuenta si nos pretenden engañar, si quieren engañarnos, es si nosotros tenemos agudo el sentido de poder escuchar a Dios. Yo me imagino en ese momento ellos poniéndole cuidado a la S y a la H, pero al mismo tiempo en el otro oído, Señor, por si de pronto pasa una mosca y me confundo y no escucho, o el viento, imagínense un viento así, ¿y qué dijo? Repita, y otra vez el viento, y no escuché. Dios tenía que participar con ellos, dándoles a entender que los estaban pretendiendo o no engañar. El oído, espiritualmente hablando, es la vida del cristiano. No hay tal cosa como que lo que veamos. Es más, los invito a una reflexión que siempre hemos manifestado en otras palabras, pero que hoy podemos resumir así. Usted a la iglesia no debería venir a ver a nadie. Usted debería venir a escuchar a Dios. ¿Y cómo sabe que el que está hablando, que dice ser de parte de Dios, está hablando de parte de Dios? Pues porque su oído tiene que estar ya agudo, tiene que estar afinado y tiene que entender cuando lo que está diciendo es pura S y no tiene H. Y entonces, ¿pero cómo lo sabe? Si usted no puede establecer la diferencia. Notan ustedes entonces lo importante que es que recuperemos esa primera bendición que recibimos de parte de Dios por encima de la que vemos. Porque alguien podría decir, lo he escuchado y tal vez he estado en sitios donde se dice, ¿cierto? Si el predicador llega muy bien vestido y así muy emperifugado y con parafina inclusive, entonces la gente dice, uy, se tiene pinta de importante, se tiene pinta de que sabe, y entonces, uy, sí hay que verlo. ¿Y qué pasa cuando llega el hermano bien humilde, que no parece el predicador, que seguramente parece más bien el guarda de seguridad? Porque así pasa. ¿Qué tan acostumbrados estamos a calificar a las personas por la apariencia? Qué curioso. Y esto era muy manifiesto, sobre todo antes, pero no que cambie ahora, porque cuando cogían o descubrían a un ladrón o ladrona, lo que normalmente la gente decía era, y andaba bien vestido. Sí, parecía un ejecutivo. Como que era imposible concebir que una persona bien vestida, bien trajeada, entonces fuera maleante. Nada que ver con lo que Dios nos ha instruido. No es esa la manera que Dios nos llama a distinguir si lo que vemos es de parte de Dios o no.
Entonces usted imagínese pues al predicador que llega y sí, con su torcido, su smoking y toda la sécula de acompañantes, y uy, esa gente tiene que ser poderosísima. Puede que sí, puede que no. Pero ¿cómo nos disponemos nosotros a escuchar? Porque es muy probable que nuestra vista ya sesgada tome decisiones a priori y anticipadas, y uno diga, no, ese tiene que saber. Ese tiene que haber estudiado, mejor dicho, él estuvo al lado de Pablo enseñándole cómo escribir la escritura. Ese tiene que saber. ¿Okay? Y para que se den cuenta que es así, ustedes van a notar que normalmente cuando, aún en las actividades cristianas, normalmente hay una antesala de presentación de la persona que va a dar la conferencia o que va a dar la charla, que va a dar la palabra, para que los otros tengan credibilidad en él. Entonces dicen, viene ahora, yo no sé quién, Magister, PH, HP, perdón, que tiene el PH, es que lo confundí. De una u otra manera, yo sé que es poco ortodoxo, pero llega al punto que quiero manifestar. No son los pergaminos los que determinan si debemos o no poner atención a lo que la persona diga. ¿Ok? Lo que tendríamos nosotros que estar pendientes es, Señor, ¿sí me vas a hablar a través de esta persona? ¿Sí me vas a hablar? Y Dios te va a responder, sí, porque te puede hablar aún para decirte, no le oigas, no le pongas cuidado porque ahí no estoy yo. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando Dios nos diga eso? Porque nuestro oído está afinado. ¿Y cómo afinamos nuestro oído? Cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. La escuchamos mientras leemos, la escuchamos mientras llega la prédica, la escuchamos mientras las circunstancias de vida nos hablan, pero nos llevan al texto bíblico para nosotros decir, uy, definitivamente aquí está Dios. Ahora decíamos, Martica lo mencionaba, prácticamente la fe son los ojos del cristiano. ¿Y cómo le ponemos ojos al término fe? Cuando la Escritura nos dice literalmente, ¿recuerdan que dice Hebreos? Que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción. Miren ustedes, la definición de la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea que no hay manera de tener certeza de parte de Dios viendo. Pero al mismo tiempo, esa fe que nos permite ver, en realidad lo que nos permite es escuchar lo que Dios nos está diciendo y lo ratifica. Y lo que escuchamos de parte de Dios nos da seguridad absoluta de que Dios nos está guiando a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, casi que Dios nos está diciendo, hijo, si te tapas los ojos, mejor. Vas a ver mejor con los ojos tapados. Van a llegar al momento de la votación y cierran y marcamos. Y escogen al menino. Bueno, lleguen con los ojos de la fe. Pues a mí me ocurrió hace muchos años que yo daba el curso el curso de milagros. Y pues es que era realmente bonito. Y después ya eso fue hace como 10 años, y ya después se va dando uno cuenta que no hay muchas cosas que no son bíblicas, entonces ya, y son sutiles, son muy chiquititas y muy sutiles, entonces ya se da cuenta uno que no es lo que uno debe leer. Ahorita es una mención valiosísima y van a ver cómo el tema de la SH se manifiesta. Cuando nos hablan de milagros, ¿con qué lo asociamos? Con Dios, y milagros, Dios. Claro. Entonces, si yo ya hice una asociación interior que es con Dios, mi guardia está abierta, está dispuesta y lo que sea porque esto es de Dios. De hecho, por eso que yo llegué también a la Claro, iglesia. el fue alumno de milagros. Porque yo una vez busqué a Olguita que necesitaba algo y ella me dijo, no, ya eso no, vamos para la iglesia. O sea, en ese momento de pronto, o sea, yo me lo cuestioné, pero yo después dije, yo tengo un propósito que, o sea, no sé, o sea, de pronto en su momento no era, pero mira, sí.
hago un paréntesis ahora que mencionas eso. Recuerdo en alguna ocasión, y no sé si tenía nada que ver con el tema de milagros, pero cuando, porque ahorita hay un llamado muy bien intencionado, y había un grupo de jóvenes, sobre todo nutridos, que estaban ansiosos y deseosos de escuchar cómo ser sanos de muchas cosas. Y ella había accedido al tema de milagros, y eso era la panacea. Y ella conocía ya palabra de Dios y encontraba que ahí había palabra de Dios. Entonces lo que les digo, ahí está Dios, milagros, esto ya no hay que escarbar nada porque esto va a la fija. Sí, porque estudiamos milagros junto con la Biblia, ¿cierto? Y yo recuerdo en alguna ocasión, no sé si asociado al tema de milagros, pero en alguna ocasión Olguita me dijo, Andresito, ¿por qué no llevas una palabra? No me ayudas con los dones, porque era que yo me iba y entonces tú te haces cargo de la clase, porque siempre tenía como 10 personas. Entonces yo le dije, sí, yo oré con Dios, porque yo no podía hablar de nada distinto a aquello que Dios me hablaba. Y entonces le dije, sí. Y yo recuerdo que estaba en una mesa grandota, habían varios muchachos, no sé si Diosito estaba ahí ese día, pero habían varios allí. Y yo notaba y percibía la expectativa de ellos al respecto de ¿con qué no va a salir esto? Pero todos se imaginaban que era de la línea de aquello que venían hablando. Y sale a hablar de la palabra de Dios y los dones y la palabra y palabra. Y yo veía que los últimos terminaron como enganchándose, pero un tanto extrañados. Como que, bueno, sí. Porque uno no puede dar aquello que no tenga. Tiene que dar es aquello lo que ha recibido y por gracia. Nos salimos un poco del tema, pero tiene que ver con qué tan afinado está nuestro oído para que podamos identificar cuando la S o la H aparece. Cuando una palabra o una reflexión que suena cristiana, que suena bíblica, porque tiene esa palabra ahí antecedida, milagros. ¿Ok? O tal vez las buenas nuevas. ¿Ok? Como el pan divino. Eso es un chiste familiar. Eso es un chiste familiar, pero los que digan por acá en la vitrina lo han escuchado perifoneando por ahí. Yo no vino ni. Yo ya voy a comprarle pan divino. Nuestro oído tiene que estar afinado para poder identificar qué viene y qué proviene de Dios y qué no es de Dios. Y qué bendición que Dios puso también en el corazón de Olguita una necesidad de reparación también con aquellas personas que estuvieron en ese momento involucradas y expuestas. Y digo de reparación en el sentido bíblico, es de llevarlos después de que ya entiende cuál es la verdadera verdad, de decirles, no sé si lo hizo individualmente por grupo, pero sí sé que ha intentado hacerlo con todos. ¿Cuál es la verdad verdadera? No, porque todos seguían buscándome. Entonces al buscarme, así como le dije a Johncito, no, ahora ya no es milagros, ahora es la palabra, venga. Y entonces si quiere vamos a la iglesia. Gracias a Dios, Dios le puso el corazón venir. Y así fue con todos. Todos me llamaban y me decían, Olga, no, ahora vamos con la palabra, y les decía la palabra. Porque esa era lo que era. De hecho, el Milagros es hermoso, es un libro hermoso. Es un libro y con una historia hermosísimo. Pero no es la palabra. La palabra es la palabra. Ese es el punto. Si ustedes han leído alguna vez, yo no, algunos pasajes o algunas citas, si ustedes han leído el libro del budismo, es hermoso. Y si han leído acerca de yoga, es hermoso. Sí, es hermoso. Y si han leído acerca de la meditación trascendental, es hermoso. Y si han leído acerca de la metafísica, eso es hasta... Pero nada de eso proviene, ni te acerca a Dios. Te lleva al mundo espiritual, sí, pero no te lleva a Dios. Y eso es aquello que nosotros tenemos que tener muy claro. Ese es nuestro oído por fe. Es aquello que nos mantiene cerca y vivos con Dios. Sí, definitivamente eso es como la levadura, ¿no?, que hay en la palabra. Vale, entonces hay que reconocer muy bien eso.
Por ejemplo, en ocasiones yo escucho una prédica y de pronto no estoy como muy de acuerdo en algo del tema. Es como cuando uno va a comer pescado, pues que le saca las espinitas y recibe su palabra, es más o menos como eso, ¿sí? Porque sí, hay palabras incluso de hombres y que uno piensa que es bíblico. Por ejemplo, no se mueve la hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Eso no está en la Biblia, pero uno lo escucha, uno lo ve como muy bíblico, resulta que no tiene dónde encontrarse. Hay una hoja que se mueve hacia la voluntad de Dios. No. Es así como ayúdate que yo te ayudaré. Porque Que todo el mundo cita. Martín te lo dijo eso, pero entonces no es precisamente la Biblia. Entonces hay que Y hay muchas cosas así, yo me quedé sorprendida. A mí una vez escribiéndole, hablando de Dios con una prima, fue que me dijo, primita, sí, eso suena muy bonito, pero eso no es bíblico. Y me agarro yo a buscar y no es bíblico. Y es mejor bajarse de esa carretilla Claro. rapidito y recomponer, Sí. porque vamos a ser sanados. Recuerden, el diablo siempre quiso que el hombre viera, porque sabía que viendo dejaba de oír. Y Dios siempre quiso que el hombre escuchase, porque sabiendo que escuchando podía ver, pero iba a ver con los ojos de Dios. Es eso, en última, lo que Dios quiere que nosotros retomemos. Para eso nos hizo nuevas criaturas. Para eso hizo que las cosas viejas pasaran, quedaran atrás. Para eso hizo que el Espíritu Santo viniera a revelarnos la verdad. Ya no eran nuestras apreciaciones, nuestra visión, nuestra interpretación de las cosas. Ahora es lo que Dios dice y cómo Él nos lo dice. Si nosotros afinamos constantemente, eso es de todos los días, a toda hora, nuestros oídos, cada vez vamos a poder saber cuándo Dios está en el asunto y cuándo no. Y si sabemos eso, vamos a caminar en bendición en todo momento y con cualquier tipo de circunstancias. Porque Dios nos está diciendo, estoy contigo, Ale, por allí no, espérate, aguántate. Todavía no, espera 2 pasos. Y uno así queda, como estatua, ¿cierto? Dale, hijo, ahora sí. Qué bendición que nosotros podamos retomar ese tipo de relación de comunión con Dios. Y parece complicada, pero requiere de iniciar en lo poco para poder caminar después en lo mucho. No es más. Por eso la invitación que nos hace Santiago es de que seamos oidores y hacedores. Entonces, yo oigo la voz de Dios, le digo, Señor, me cuentas ahora. Ahora que acabe esto, hablamos, Dios. ¿No? En vez de, Señor. Y seguramente nos vamos a equivocar y vamos a ceder a nuestros propios instintos y deseos, en un principio por lo menos. Pero conforme decidamos creerle a Dios y ver cómo somos bendecidos haciéndolo, cada vez vamos a escoger más y vamos a poder identificar esa voz que nos dice, ¿soy Dios o pretendo ser tu Dios? Tenemos claro eso. Vamos a Salmos 40 y vamos cerrando con una oración al respecto. Salmo 40, versículos 6 y 8. ¿6 y 8? Ajá. Salmos 40, versículos 6 al 8. Dice así. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación me has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Has abierto mis oídos. Y luego dice que en el rollo del libro está escrito. Algún día retomaremos esto como enseñanza y como mensaje a propósito del rollo del libro. ¿Sí se imagina que ya hay un libro escrito de cada uno de nosotros?
de todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Dios tiene escrita nuestra vida. Y lo que nosotros deberíamos buscar es de que cada cosa que Dios escribió se cumpla. Y para que eso suceda, yo tengo que tener, como dice la Escritura, mis oídos abiertos. Y ahí voy a entender, sí, Señor, este es el hombre o la mujer con la que tú querías que me casara. Sí, Señor, este es el negocio que querías que hiciera. Sí, Señor, este es la carrera que querías que cogiera. Sí, Señor, este es el trabajo o no que querías, estos son los amigos. En fin, expándalo a todos los aspectos de su vida. Pero necesitamos tener oídos afinados. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, porque nosotros, tus hijos, ya no hablamos de sentir tu presencia, aunque la sintamos, Señor. Pero ahora hablamos de que podemos oír que tú nos hablas, Señor. Gracias por todavía hablarnos, Señor, a pesar de lo testarudos y de lo tercos que podamos ser, Señor. Tú no paras de hablarnos. No te rindes con nosotros, Señor, no te rindas con nosotros. Permite que nuestros oídos puedan seguir identificando, obedeciendo y aplicando, Señor, tus consejos. Porque estos nos traen vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por identificar las S's y las H's que alrededor nuestro todos los días se viven, Señor. Que podamos nosotros, con tu Espíritu Santo, filtrar aquello que no es tuyo y aquello que sí es tuyo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.